Hola, un gusto estar por acá el día de hoy. Siempre que estamos en medio de una investigación es necesario aplicar diversas técnicas para el estudio de nuestras variables y datos. Y es por eso que hoy deseo conversarles acerca de la prueba U de Mann-Whitney, que es una prueba estadística de contraste en donde se comparan las medianas de una variable cuantitativa. Esta es una prueba muy útil porque no es paramétrica y por lo tanto la podemos utilizar cuando tenemos datos con un nivel de medición nominal u ordinal, existe una distribución libre de los datos, son muestras pequeñas de menos de 30 y la muestra recabada no es aleatoria. Se convierte en una herramienta valiosísima en el análisis estadístico cuando los datos no cumplen con los supuestos de las pruebas paramétricas o cuando se desea realizar un análisis más robusto y menos sensible y los datos presentan las condiciones que les mencioné anteriormente. Entre los beneficios que nos dan utilizar esta prueba está la robustez ante supuestos, pues esta prueba no requiere que los datos sigan con una distribución normal, lo que la hace más adecuada para datos que no cumplen con esta suposición. Además, es adecuada para lo que son datos ordinales, es decir, que sirve para datos que están clasificados por categorías o niveles. Además, es resistente a valores atípicos, lo que nos la hace útil cuando se sospecha que podemos contener valores extremos dentro de los datos que estamos analizando. Y además no requiere la homogeneidad de las varianzas, pues no requiere que los grupos tengan varianzas iguales. También se puede utilizar cuando tenemos muestras muy pequeñas, ya que no requiere que los datos provengan de una distribución específica o que cumplan con ciertos supuestos del tamaño de la muestra. Y finalmente tiene una aplicabilidad en distintos campos. Por ejemplo, la medicina, la psicología, la sociología la utilizan y la hacen una herramienta muy versátil para las investigaciones en diferentes campos. Ahora bien, veamos un poco más sobre la aplicación de la U de Mann-Whitney. En teoría, la técnica asume una de estas dos hipótesis. La primera es una hipótesis nula en donde se afirma que no hay diferencia significativa entre las distribuciones de los dos grupos o medianas que estamos analizando. Y una segunda hipótesis alternativa es la que afirma que hay una diferencia significativa entre las distribuciones de los dos grupos. Y por tanto, la diferencia es estadísticamente significativa. Ahora, para entrar en materia, me gustaría compartir con ustedes un ejercicio para clarificar un poco mejor lo que les comento. Tenemos el siguiente problema. En la empresa donde laboro se realizó una valoración de la metodología utilizada para el desarrollo de software. Se solicitó que se calificara de 1 a 10, donde 1 es lo más malo y 10 lo mejor, la metodología a un grupo de 10 personas, tanto en la sede central como en la sede regional de Guanacaste. Y se desea conocer si hay diferencias de la valoración entre una sede y otra. Pues vemos los resultados obtenidos y deseamos aplicar la prueba U. Para eso, primero debo hacer una ordenación de los datos. Si queremos hacerlo en Excel, lo que tenemos que aplicar es la fórmula de jerarquía media, la que nos permite, en primera instancia, acomodar esos datos de menor a mayor y posteriormente calcular el rango que se va a utilizar. Posteriormente, hacemos una sumatoria de cada uno de los rangos y específicamente en el caso de que haya un rango o un grupo con menor tamaño, le vamos a asignar la U1. Si no hay diferencias en los grupos, como este es el caso, no hay necesidad de hacer esta diferencia. Posterior a que hemos hecho la sumatoria, pasamos a ver la diferencia. ¿Cómo? Haciendo una resta cada uno de los rangos como tal. Como ustedes pueden ver, aquí se supondría o tendríamos una idea de que ligeramente es mayor la valoración de la sede central que de la sede regional. Pues tenemos una diferencia de 17. Posteriormente, para determinar el valor de P, para muestras pequeñas lo que hacemos es utilizar una tabla de valores críticos que la podemos encontrar en Internet.
Y aquí vamos a establecer la distribución. En este caso, por ejemplo, tenemos un grupo de 10 datos de la variable. Entonces vemos que, por ejemplo, acá la conexión entre el primer grupo y el segundo grupo es 23. Por lo tanto, el valor crítico que tenemos es de 23. Cuando hacemos la comparación de esta diferencia que habíamos sacado de U junto con la tabla, vemos que realmente el 17 es menor al valor de 23 que está en la tabla. ¿Y esto qué nos quiere decir? Podemos concluir que la diferencia encontrada no es estadísticamente significativa, por lo que no podríamos rechazar la hipótesis nula de igualdad de medianas. Con lo que tendremos que asumir que la pequeña diferencia que vemos acá, la suma de rangos, pues de esas valoraciones de esas dos sedes es debida al azar y no es necesario establecer estrategias para mejorar la valoración en la sede regional, pues es muy similar a la sede central. En resumen, la prueba de Mann-Whitney es una herramienta útil cuando se desean comparar dos grupos independientes en términos de su mediana y los supuestos de las pruebas paramétricas no se cumplen. Podemos así hacer la comprobación de las sumas de rangos de los dos grupos para determinar si hay diferencias significativas entre ellos. Una técnica que definitivamente es provechosa para el desarrollo de nuestros TFGs cuando tenemos muestras pequeñas, con varianzas diferentes, que presenten valores extremos, estén clasificados en categorías y niveles y los datos por trabajar no tengan una distribución normal. Espero que lo aprendido y compartido el día de hoy sirva para sus futuras investigaciones. Chao.